Durante décadas, criminólogos, psicólogos, psiquiatras forenses y especialistas de otras áreas han estudiado la psique de los criminales violentos y reincidentes. Entender sus motivaciones y procesos mentales es una parte importante de la investigación para intentar predecir su comportamiento y finalmente poderlos atrapar. Tanto Robert Ressler como John Douglas fueron unos pioneros en el estudio de los asesinatos en serie. Sus aportes han ayudado al FBI a elaborar varias técnicas de perfilamiento para este tipo de hechos. Robert Ressler, después de estar alistado durante 10 años en el ejército de los Estados Unidos, trabajó durante varios años en el FBI. Fue profesor de criminología y especialista en la identificación y captura de asesinos en serie, y lo cual realizaba eh, trazados de perfiles psicológicos para dicho organismo. Por su parte, John Douglas trabajó durante 25 años en el FBI y es uno de los máximos expertos en el mundo en relación al tema de los asesinos seriales. Fue el quien inventó el término de perfilamiento para describir a aquellas personas que habían asesinado a al menos 3 personas con una cierta periodicidad de tiempo. Todo esto eh, con la necesidad de satisfacer una parte psicológica de los asesinos, digámoslo así. Fue él quien tuvo la idea de sentarse y analizar la historia, el comportamiento y la psicología de los asesinos, examinar las escenas de los crímenes y buscar patrones y detalles para intentar predecir por qué estas personas hicieron lo que hicieron y cómo lo lograron. Entrevistó a decenas de personas, o de asesinos en serie en este caso, como algunos de los más famosos, Ted Bundy, Charles Manson y John Wayne Gacy. A finales de los años 80 empezaron a aparecer cadáveres a orillas del río Genesee, esto es en Rochester, estado de Nueva York, y todo parecía indicar de que se trataba de un solo asesino en serie. La policía en este caso decidió solicitar la ayuda del FBI. El agente Greg McCrary, encargado del caso y colega de Douglas, confirmaría dichas sospechas. El perfil psicológico del asesino entregado por McCrary determinó lo útil que puede resultar ser esta herramienta en este tipo de investigaciones. Por su parte, Greg McCrary, durante su permanencia en el FBI, fue un perfilador criminal y analista de amenazas en cuántico. Esto es en Virginia. Fue miembro de la subunidad de análisis de investigación criminal del Centro Nacional para el Análisis de Delitos Violentos. Con esta pequeña introducción, eh, vamos a ver que tanto Douglas como McCrary fueron los que participaron en la investigación de estos asesinatos. Ahora voy a hablar un poco sobre las víctimas de John Arthur Shawcroft. Bueno, todo comenzó el 24 de marzo de 1989, cuando aparece el cadáver en descomposición de una mujer de unos 27 años, identificada como Dorothy Black. Esta mujer era consumidora de drogas, tenía 3 hijos y ejercía la prostitución en Lake Avenue. Esto es una zona roja de Rochester.
Fue vista por última vez la noche del 15 de marzo en busca de clientes. El 18 de marzo de ese año, Blackburn fue reportada como desaparecida por su hermana y 6 días después su cuerpo fue sacado de la garganta del río Yenes. Una autopsia reveló que había sufrido heridas graves a través de un objeto contundente, el cual nunca se encontró ni se llegó a identificar. También habían marcas de mordeduras humanas alrededor de la vagina y pateaduras sobre esa zona. Pero más allá de esto, no había abuso sexual. Se advirtieron hematomas alrededor del cuello, hemorragia en los ojos, por lo que la causa de la muerte fue el estrangulamiento. En un principio, se asumió que un vendedor de drogas le había asesinado, posiblemente porque Dorothy le debía dinero. El estilo de vida de Blackburn abrió una amplia gama de posibles sospechosos para que los detectives del caso investigasen, pero con muy pocas pistas, finalmente el caso se enfrió. Posteriormente a esto, el 11 de septiembre de 1989, 6 meses después de que se descubrió el cuerpo de Blackburn, una persona, más precisamente, perdón, un hombre que juntaba botellas, descubrió restos óseos a la orilla del río Yenes, los cuales en un comienzo los había confundido con los de un ciego. Este dio aviso a la policía y luego de que ésta se hiciese presente en el lugar y levantase el cuerpo, eh, no consiguieron identificar a esta persona, por lo que solicitaron la ayuda del antropólogo forense William Rodríguez, quien realizó una reconstrucción facial en un cráneo encontrado en el lugar, es decir, basándose en la estructura ósea del mismo. La imagen fue difundida por varios medios y la familia de una joven de 28 años llamada Anne-Marie Stephen dio aviso a la policía de que se parecía a su hija. Dicha familia no tenía contacto de ella hacía más de un año. Stephen era una trabajadora sexual y había sido vista por última vez el 9 de junio de 1989. La necropsia reveló que el hueso yoide estaba roto y que posiblemente había sido estrangulado. Los registros dentales proporcionaron una confirmación adicional para esta víctima. El cuerpo flotó río abajo hasta quedar encastrado en unas raíces y debido a las condiciones cálidas del lugar, este se descompuso rápidamente. Más adelante, el 21 de octubre de 1989, los huesos de una mujer fueron encontrados por un pescador en Saint-Serin, esto es una de las islas del río Genesee. Sus restos no pudieron ser identificados y su cráneo había desaparecido. La decapitación de la mujer preocupó a la policía, pero este hallazgo no sería relacionado a los otros crímenes. Hasta un tiempo más adelante, en realidad hasta que Shawcross lo confesara años posteriores en una entrevista. Es decir, en el interrogatorio luego de su detención y luego de asumir la responsabilidad en los asesinatos que se le imputaba. Su nombre era Dorothy Killer, de 59 años de edad. Era una prostituta, vagabunda, y de vez en cuando trabajaba como mesera en un restaurante. Shawcross, luego de tener relaciones sexuales con ella, la golpeó con un tronco en la cabeza, matándola en el momento. Después ocultó el cuerpo en un árbol caído. Varios días después, este regresó al lugar del crimen, le arrancó la cabeza y
la arrojó en otro lugar del río Génesis. Todo esto para que su cadáver no fuese identificado. Su cuerpo se encontró semidesnudo y por supuesto sin cabeza. Su cráneo nunca se encontró. El 27 de octubre de 1989, un par de niños que jugaban en las riberas del río Génesis encontraron otro cadáver de una mujer cubierto por cartones. La víctima era Patricia Ives, de 25 años, quien también era una trabajadora sexual de la zona roja de Rochester. Esta había desaparecido el 29 de septiembre de ese año. La necropsia determinó que había muerto por estrangulamiento. Este homicidio se relacionó con los dos anteriores, el de Dorothy Blackburn y el de Anne-Marie Steve. Todo esto por las similitudes que tenían entre sí, los tres crímenes. Esta víctima fue violada analmente, obligada a tragar tierra, ya que se habían encontrado restos en su boca, garganta e interior del estómago. Por último, fue mutilada. En este momento, los investigadores piensan de que estaban en presencia de un solo asesino, aunque no estaban seguros de ello. Como dije anteriormente, si bien las tres víctimas eran trabajadoras sexuales y habían sido estranguladas, no había otra evidencia que sustentara dicha hipótesis. Luego de esto, el periodista Colin Williams, reportero del periódico local, notó la similitud entre los tres asesinatos de las mujeres y decidió llevar a cabo su propia investigación. Habló con las trabajadoras sexuales, con la policía, familiares de la víctima, y así también recorrió los lugares donde habían encontrado los cuerpos. Mary Welch, una de las trabajadoras sexuales de 22 años, le dijo al periodista como comentario de que un asesino en serie las estaba acechando. Más allá de esto, ellas no podían dejar de trabajar ya que necesitaban el dinero para mantener a sus familias o bien comprar drogas. El 5 de noviembre de ese año, Welch sería reportada como desaparecida. Esto provocó que el periodista decidiera publicar una columna en el periódico alertando a la población. En las confesiones que dio Shawcroft, dijo que al momento de tener relaciones con Welch, esta estaba con su periodo menstrual, lo cual le molestó porque lo manchó de sangre en el pene. Posteriormente a esto la golpeó y la estranguló para arrojar su cuerpo en unos arbustos cercanos a la zona. Su cadáver fue descubierto semidesnudo con varios golpes en el cuerpo. El día 11 de noviembre de 1989, el cadáver de otra prostituta fue encontrado al costado de una pendiente. En este caso, la víctima era Frances Brown, de 32 años, que también había sido estrangulada y su cuerpo ultrajado. Es decir, luego de la muerte fue violada. A principios de noviembre, otra trabajadora, Joan Van Ostrand, le contó a la policía sobre un cliente llamado Mitch, que le pagó para que se hiciera la muerta, y luego trataría de estrangular, lo que ella no lo permitió. Van Ostrand era una prostituta experimentada que había entretenido a hombres con todo tipo de particularidades, pero Mitch logró asustar. Esta fue la primera pista real que recibieron los investigadores. Era la segunda vez que el hombre con la misma descripción física
llamado Mitch, que había sido mencionado en referencia a los asesinatos. Las entrevistas con muchas de las prostitutas de Lai indicaron que este hombre era habitual y que tenía fama de ser violento. Tras la muerte de Francis Brown, finalmente el Departamento de Policía de Rochester decide solicitar la ayuda al FBI. El encargado del caso sería el agente Greg McCrary, que tenía que determinar si todas las víctimas habían sido asesinadas por el mismo sujeto. Y a su vez, tendría que realizar un perfil psicológico del criminal y efectuar a su vez cualquier tipo de sugerencia para detenerlo. Sus habilidades serían puestas a prueba cuando se descubrió un nuevo cadáver el 23 de noviembre de 1989. En este caso, el cuerpo de June Stott, de 30 años, fue descubierto por un hombre que paseaba con su perro a orillas del río Genesee. El cuerpo se encontraba en un estado avanzado de descomposición y le habían abierto en canal, desde el cuello hasta la vagina. Todo esto después de haber sido estrangulado. Stott sufrió una brutal paliza antes de morir, pero se podría decir que la muerte no acabó con la crueldad del asesino. Una autopsia reveló que Stott había sido estrangulada hasta la muerte. Luego, el cadáver fue mutilado analmente. Se notó que los labios habían sido cortados y que el asesino probablemente los tenía en su poder. Stott tenía una enfermedad mental y ocasionalmente desaparecía sin decírselo a nadie. Esto, junto con el hecho de que no era prostituta ni consumidora de droga, mantuvo su desaparición separada de la investigación. El cuerpo fue encontrado de cúbito ventral, es decir, boca abajo, pero la lividez cadavérica o la lividez post-mortem, que se caracteriza por la acumulación de la sangre en esa zona, se encontraba en la parte dorsal del cuerpo de la oxisa, lo que determinó que el asesino volvía a la escena del crimen luego de perpetrar el asesinato. Esta conclusión que sacó McCrary sería fundamental para elaborar el perfil criminal del asesino. En una confesión, Shawcross dijo que volvió al otro día, le abrió el pecho para que se descompusiera más rápido, removió algunos órganos y otros se los llevó para comerlos. Por otro lado, el 27 de noviembre de 1989, otro cuerpo sería hallado en el río Genesee. Se trataba de Elizabeth Gibson, una mujer de 29 años, que había sido estrangulada y estaba cubierta por un trozo de alfombra. Al igual que casi todas las víctimas, ejercía la prostitución en Lake Avenue. Y a su vez también era drogadicta. Con respecto a esta mujer, Shawcross dijo que tuvo sexo oral con ella en su propio vehículo, o sea, en el vehículo de Shawcross. Luego la golpeó y posteriormente la estranguló. Su cuerpo fue encontrado con varios hematomas y desgarros faciales. Por su parte, McCrary emplea el método de David Canter para determinar el perfilamiento del asesino. En este caso, David Canter comenzó su carrera como psicólogo arquitectónico, estudiando las interacciones entre las personas y los edificios
Y su trabajo en la arquitectura lo llevó a los estudios de las relaciones humanas entre los incendios y otras emergencias. Fue pionero en investigación psicológica en Gran Bretaña y ayudó a la policía en 1985 para el caso del violador del tren, un caso muy resonante en aquel país. Fue profesor de psicología en la Universidad de Surrey durante 10 años, donde desarrolló la psicología en investigación y a su vez describió en detalle los perfiles de los delincuentes y el análisis de la acción penal y un plan de estudio. Fue director del Centro de Investigación de Psicología, que tiene su base en la Universidad de Liverpool, y Canter desarrolló una técnica de perfilamiento basada en el análisis sistemático de las variables del delito. Todo esto basado en su interpretación estadística, a la cual denominó la teoría del círculo. En ella, el autor postula que si se ubican en un mapa todos los delitos que se le atribuyen a un mismo delincuente y se identifican las dos zonas más alejadas entre sí de ese mapa y a la vez se traza un círculo que cubra todos los delitos, eh, con casi toda probabilidad el criminal vivirá dentro de ese círculo y probablemente cerca del punto central. Con base en esto, McCrary pensó en un psicópata con desviaciones sexuales y entregó el perfil psicológico a la policía de Rochester. Según el agente del FBI, en ese perfil dijo que se trataba de un hombre mayor a 30 años, blanco, y que conocía a sus víctimas. Probablemente era un hombre local que conocía el área y probablemente tenía antecedentes penales. De apariencia corriente y con la fuerza necesaria para estrangular a sus víctimas con sus propias manos, sin necesidad de utilizar algún elemento constrictor. Además, basado en la falta de semen encontrado en sus víctimas, supuso que era sexualmente disfuncional y encontró gratificación después de que su víctima muriera. También McCrary creía que el asesino volvería a mutilar los cuerpos de sus víctimas cuando fuese posible. Seguramente tenía un empleo promedio y una pareja estable. Como dije anteriormente, parecía estar familiarizado con la zona, por lo que probablemente practicaba la caza o la pesca. El hecho de que consiguiera nuevas víctimas entre las trabajadoras sexuales significaba que se trataba de un delincuente habitual, que no levantaba mayores sospechas, pero el dato más importante sería el de que parecía volver siempre al lugar de los hechos. McCrary recomendó a la policía incrementar la vigilancia aérea y si podían encontrar un nuevo cadáver, todo esto a las orillas del río Genesee, que retrasasen el levantamiento y seguramente tarde o temprano el asesino aparecería nuevamente en el lugar. El 31 de diciembre de 1989, una persona da alerta del hallazgo de unos jeans a las orillas del río Genesee. En ellos se encontraba la identificación de Felicia Stephens. Esta mujer tenía 20 años. Era una de las trabajadoras sexuales denunciadas como desaparecida ese mismo mes de diciembre. La zona se registró, pero no se pudo encontrar el cuerpo. La policía de Rochester incrementó la vigilancia aérea, siguiendo las recomendaciones del agente del FBI, en este caso Greg McCrary,
hasta que el día 3 de enero de 1990, el agente John McAfee, desde un helicóptero, pudo identificar un cuerpo sobre la superficie congelada de un río. Justo por encima de él, en un pequeño puente, se encontraba un hombre que aparentemente estaba orinando y que al escuchar el ruido del helicóptero subió rápidamente a su vehículo y se puso en marcha. El sujeto condujo varios kilómetros hasta una casa de reposo, en donde a los pocos minutos sería detenido por la policía. Su nombre era John Arthur Shawcroft, de 44 años, y accedió a acompañarlas a la comisaría para ser interrogado. El, el cuerpo, o mejor dicho, el cadáver encontrado bajo el puente pertenecía a Joan Cicero, reconocida trabajadora sexual de 34 años, y que estaba desaparecida desde el 17 de diciembre de 1989. La mujer llevaba un jersey abierto, unas medias y un arete de color rosa. La autopsia confirmaría que había sido estrangulada hacía 2 semanas atrás y que su cuerpo había sido mutilado también. Por su parte, en la estación de policía, Shawcroft se mostró tranquilo en todo el interrogatorio, a pesar de que reconoció que no tenía licencia de conducir. Aseguró que este se había bajado del vehículo para orinar y que no vio ningún cadáver bajo el puente porque no miró hacia allí. Posteriormente se detuvo en la casa de reposo para visitar a su amante, una mujer que trabajaba en el lugar llamada Clara Deal y que era la dueña del vehículo. El único momento en el que el sospechoso se irritó, digámoslo así, fue cuando le preguntaron si visitaba el barrio rojo de Rochester a menudo o si contrataba los servicios de las trabajadoras sexuales. Más allá de esto, fue el único momento en que se lo vio alterado. Al revisar sus antecedentes, la policía descubrió que Arthur Shawcroft era un veterano de Vietnam y que tenía un historial de delitos de los cuales se contaban robos e incendios premeditados. En 1972 había sido acusado del asesinato de Jack Blake, de 10 años, y de Karen Ann Hill, de 8. Por este hecho, fue sentenciado a 25 años de prisión en el condado de Jefferson, esto es en Watertown, y tras cumplir los 14 años de condena, fue liberado a fines de abril de 1987. Después de que se estableciera en Rochester con su esposa y consiguiera un empleo en una cafetería, los cadáveres comenzaron a aparecer en el río Yemen. Una coincidencia, digamos, que no dejó indiferente a la policía. Sin embargo, no existían pruebas de que lo ligaran a los crímenes y tuvieron que dejarlo en libertad luego de 8 horas de interrogatorio. Por supuesto, no sin antes haberle confiscado el vehículo. Nuevamente, la testigo Joan Van Ostrand se reunió con la policía y estos le mostraron varias fotografías y entre ellas había una de Shawcroft y no dudó en identificarlo como uno de los acompañantes de Elizabeth Gibson en la noche de 1989, en la noche de noviembre de 1989. Por lo tanto, lo señaló como el hombre que se fue con Gibson aquella noche. Mientras se inspeccionaba el vehículo incautado, todo esto en busca de elementos que pudiesen vincular o descartar a Shawcroft
asesinatos, uno de los agentes encontró el arete faltante del cadáver de Joan Cicero y tras esto, una a una, digamos, se fueron acumulando las pruebas contra Shawcross. Su presencia en el puente, sus antecedentes penales, el arete y el hecho de que fuera reconocido como acompañante de algunas de las víctimas encontradas, se sumaron a que se lo considerara como un máximo sospechoso. Bueno, acá estamos viendo a Arthur Shawcross y la primera vez que fue detenido y cuando estuvo en la guerra de Vietnam. Los chicos asesinados, Jack Blake y Karen Ann Hill, que hablamos anteriormente. Sobre estos dos chicos voy a hablar un poquito más adelante, profundizando estos asesinatos. La mañana del 5 de enero de 1990, el cuerpo de Felicia Stephen fue encontrado por un cazador en una granja abandonada. Fue entonces cuando se dio la orden de detener a Shawcross. Todo esto para poderlo interrogar. También ese mismo día se encontró el cuerpo de Darlene Trippett, una trabajadora sexual de 32 años, asesinada el 15 de noviembre de 1989. Esta fue estrangulada y su cuerpo encontrado boca arriba y congelado en una zona boscosa cercana al río Genesee. El interrogatorio, o en el interrogatorio, digámoslo así, se le informó que una testigo lo vio junto a una de las mujeres una hora antes de que su cadáver fuese descubierto. También le preguntaron que qué hacía el arete de Joan Cicero en su vehículo. Esto no inmutó al detenido, al contrario, se mostraba tranquilo y sereno hasta que uno de los agentes le dijo que también sería necesario investigar a su amante y a su esposa, eh, por lo que tal vez ellas podrían llegar a ser cómplices de los asesinatos. Esto fue suficiente para que Shawcross confesara el asesinato de Elizabeth Gibson y el de 10 mujeres más. Acá tenemos la imagen de Darlene Trippett, de que hablamos anteriormente. Y ahora voy a hablar sobre la vida, la condena y la muerte de Shawcross. Bueno, John Arthur Shawcross nació el 6 de junio de 1945 en Kentucky, Maine, pero su familia se mudó a Watertown, Nueva York, cuando estos eran jóvenes. Era el mayor de 4 hermanos y su infancia estuvo marcada por maltratos físicos y psicológicos de su padre, también de su madre, que lo dominaba de manera constante. Fue intimidado por matones, todo esto en la escuela, motivo por el que terminó dejándola en 1960. Sus pasatiempos favoritos era prender fuego, tiranizar a los más pequeños que él y atormentar a animales. Se crió en Broadville, esto es un pequeño pueblo rural de las afueras de Watertown. Comenzó unos estudios brillantes en la escuela elemental de Broadway, pero se atrasó de manera repentina, por lo que todo esto sorprendió a su maestro. Se volvió taciturno y lleno de agresividad desplazado. Cuando tenía 18 años, la policía lo encontró
una noche escondida en unas estanterías en los sótanos de un almacén. Este había roto un cristal para entrar, pero lo invadió el pánico al tropezar con una jalada. Fue su primer delito conocido. Se trataba además de un pirómano que tenía la particularidad de hablar de ello a la gente. Al año siguiente se casó con una joven llamada Sarah Chatterton y tuvo un hijo, pero su mujer le pidió el divorcio al poco tiempo. Sarah Chatterton, más adelante en unas entrevistas, dijo que no recordaría o no recordaba nada raro de su vida con él, salvo que era muy inmaduro y simulaba enfermedades para no ir a trabajar. En abril de 1967, a los 21 años, fue reclutado en el ejército. La guerra de Vietnam lo sorprendió con 22 años. Fue llamado a filas y después de un entrenamiento rudimentario en Fort Benning, esto es en Georgia, ingresó a la escuela de intendencia de Fort Lee, esto es en Virginia. Durante ese periodo tuvo tiempo de obtener el divorcio en México y de casarse con su segunda esposa, Linda Henry. Siendo recluta en Fort Benning, sufrió una contusión de tercer grado al caerse encima de una escalera de mano y desmovilizado en abril de 1969 de la fuerza, se puso a trabajar en una fábrica de papel en Watertown. Pronto esta fábrica tuvo una pérdida por más de $280,000 en un extraño incendio, en el cual Shawcross dio la alarma. Misteriosamente, 4 meses más tarde, volvió a darla cuando un cobertizo lleno de heno se empezó a quemar y casualmente Shawcross dio nuevamente la alarma. Amplió su repertorio de delitos participando en el robo de una gasolinera y al ser arrestado confesó todo, incluso haber ocasionado incendios con cigarrillos. Fue juzgado por el juez Wilson, quien se encontraría con él años después, en 1972. Él lo sentenció a 5 años por estos delitos, pero fue liberado al cabo de 2 y tuvo las dificultades habituales de los expresidiarios para encontrar trabajo. Sin embargo, la administración del condado lo empleó en el grupo de jardineros para cortar el césped en verano y quitar la nieve en invierno. En diciembre de 1971 consiguió un empleo fijo en el cual se ocupaba de la descarga de basuras en un vertedero municipal. El 22 de abril de 1972, Arthur Shawcross se casó por tercera vez con Penny Shervino y la pareja se instaló en los apartamentos Cloverdale en el número 233. La casa pertenecía a su mujer y para ella era el primer matrimonio. Cabe aclarar, que esta mujer era enfermera. Llevaban juntos solo 15 días de casados cuando, digamos que todo estalló. El domingo 7 de mayo de 1972, Jack Blake, de 10 años de edad, desapareció de su casa en Watertown. Su madre sospechó que Arthur Shawcross tenía algo que ver, pero digamos que nadie le creyó. Sabía que sus hijos, Jack y un hermano menor, iban a pescar con un tal Art. Este les había contado historias sangrientas de la guerra de Vietnam y según los chicos les enseñaba fotografías de mujeres desnudas. Allen y Mary Blake
les ordenaron a sus hijos que se alejaran de aquel hombre y no lo conocían ni tampoco sabían su apellido. Al constatar de que Jack se retrasaba para la cena, sus padres empezaron a preocuparse. Se alarmaron del todo cuando, al comprobar que la preciosa caja de lombrices del niño no estaban en el patio interior, pensaron que el chico debía haber ido a pescar con este tal Art. La noche avanzaba y las llamadas a la casa de los amigos de Jack no daban resultado, por lo que los padres decidieron avisar a la policía. Por su parte, Mary y su hija mayor salieron bajo la lluvia en dirección a la urbanización Cloverdale, donde les habían dicho que vivía este tal Art. Eran las 3:30 horas cuando una patrulla se paró al lado de las dos mujeres y la policía había logrado identificar a Art como Arthur Shawcroft. Y a su vez eh, obtuvieron la dirección del mismo donde vivía. No había luz en los apartamentos número 233 de Cloverdale, pero Shawcroft estaba totalmente vestido cuando abrió la puerta y su mujer Penny estaba de pie al lado de él, vestida con una bata. Shawcroft, digamos que fue comprensivo y le aseguró con tono suave y amable que no habían visto a Jack, o que lo habían visto a Jack, mejor dicho, jugando con un pequeño compañero llamado Jimmy, pero que sentía mucho no poder dar más detalles de ello. Los Blake estaban demasiado cansados para pensar y la policía los acompañó hasta su casa. A la mañana siguiente, Shawcroft fue a la casa de los Blake y ofreció su ayuda para buscarlo. La familia encontró a Jimmy Knight y por él se habían enterado de que Jack había ofrecido lombrices a Art para que lo llevase a pescar. Después de eso, Jimmy no volvió a ver a su amigo. Al día siguiente, Shawcroft cambió su versión y declaró a la policía que lo había acompañado al chico hasta la piscina de la escuela municipal y que él había ido a pescar solo. Entre docenas de llamadas telefónicas que recibió la policía, recibieron la de un hombre que decía haber visto a un chico con camiseta gris, acompañado de un hombre de unos 25 años, camino a los bosques del lugar. 3 días después de la desaparición del pequeño Jack, los inspectores declararon que las sospechas de la madre no tenían fundamentos. Por el contrario, la policía empezó a sospechar de los Blake. Esta se trataba de una familia numerosa, pobre y alborotadora, que había tenido algunos problemas con la ley. Registraron su casa de Water Street y pidieron a la pareja que se sometieran a un detector de mentiras. Luego, estos llegaron a la conclusión de que el chico se había fugado. Una tarde de septiembre, Karen Ann Hill, una niña de 8 años, desapareció mientras jugaban en las calles de Pearl Street, no muy lejos de los apartamentos Cloverdale. Esta vez, digamos que una respuesta inmediata de las autoridades locales y de la policía del condado y federal. Estos hicieron una operación de búsqueda a gran escala y al mismo tiempo se daba la descripción de la pequeña por radio y televisión. Sobre las 21 horas, la policía encontró a un testigo que declaró haber visto a
a la niña, eh, acompañada de un hombre que llevaba una bicicleta blanca. Todo esto por los alrededores del puente de acero de Pearl Street. Se trataba de una zona industrial normalmente desierta durante los fines de semana, y el testigo, que era un adolescente, no sabía el nombre del individuo, pero lo conocía de vista. Una hora más tarde, la policía inspeccionaba el río bajo el puente, cuando el reflejo dorado de unos cabellos aparecieron a la luz de los focos. Un grupo bajó y desplazó piedras y escombros que tapaban el cuerpo aplastado de la pequeña niña. El pequeño cadáver estaba parcialmente desnudo, con la boca y la nariz llena de barro. Karen Ann Hill había sido violada y estrangulada. En Water Street, las hermanas de Jack se alarmaron al oír la descripción de la bicicleta blanca, y porque sabían que Shawcroft había comprado una bicicleta recientemente muy similar a la de la descripción. Los Bray recurrieron a la policía y le recordaron la dirección de aquel individuo. A la mañana siguiente, los agentes llevaron perros sabuesos al lugar del crimen. Los animales solo paraban de vez en cuando para oler la acera o una valla, y cruzaron todo el puente, perdón, y recorrieron ah, por Parallel Street hasta la avenida Starbuck, donde se dirigieron directamente al número 233 de los apartamentos Cloverdale. Shawcroft fue conducido a la comisaría central, y cuatro chicas reconocieron al hombre que habían visto saltar las vallas del puente la tarde del crimen. Después de varias horas de interrogatorio, el sospechoso confesó que podía haber matado a Karen Ann, para finalmente admitir que debía haberlo hecho. Realmente no lo recordaba, y que quizás había perdido la memoria o el conocimiento. 3 días más tarde, después de una inmensa búsqueda en los bosques a unos 3 kilómetros de la casa de los Blake, la policía descubre el esqueleto de un chico, gracias a unas pistas que Shawcroft le había dado durante el interrogatorio. Y al día siguiente se encontraron los pantalones del muchacho, y al lado un diente casi hundido en una espesa capa húmeda de hoja podrida. El cuerpo de Jack Blake había sido encontrado. La autopsia determinó que este chico había sido violado y estrangulado. Por estos hechos habría un juicio, durante el cual el estado mental del acusado sería un tema delicado, y la policía de Watertown tendría que hacer frente a preguntas embarazosas, digamos así. Para evitarlo, los dos abogados hicieron un trato, según el cual el acusado se declararía culpable del cargo menor de homicidio involuntario, todo esto en primer grado, y reconocería al mismo tiempo ser el responsable de los asesinatos. El juicio comenzó el 17 de octubre de 1972 por la mañana, y el juez le impuso la pena máxima de 25 años. Desde el primer momento desde el primer año de condena de Shawcroft, solicitó la libertad condicional. Llegó a pedirla 8 veces y se la concedieron después de 14 años y medio, y salió de prisión el 30 de abril de 1987. Todo esto con casi 42 años,
el pelo gris y con mucho sobrepeso. A diferencia de otros casos de libertad condicional, fue fue controlado, digámoslo así, muy de cerca. Los agentes encargados de vigilarle le encontraron alojamiento en una ciudad mediana. Esto era en Binghamton, sede del condado de Broome, en el estado de Nueva York. Sin embargo, un periódico local se enteró de su presencia y hubo violenta protesta por este caso. Shawcroft se fue a vivir con Rose, una nueva amiga con la que se había estado carteando, a un refugio de las montañas Castile. Pero el jefe de la policía del lugar y varios amigos de la enfermera pusieron objeciones. A las 4 semanas la pareja fue expulsada y ocurrió lo mismo cuando se trasladaron a un pueblo todavía más apartado. Shawcroft pensó en teñirse el cabello y cambiar de nombre, pero el agente encargado de vigilarlo digamos que lo animó a, a que probara en Rochester, un importante centro urbano del estado de Nueva York, donde podría pasar desapercibido. Hacía un año que estaba en libertad condicional cuando varias mujeres jóvenes de Rochester comenzaron a desaparecer. Sus cuerpos aparecieron algún tiempo después en sitios poco frecuentados, próximos a lugares de pesca. Dorothy Blackburn fue la primera víctima, como se habló anteriormente. Esta tenía 27 años y desapareció después de almorzar con su hermano. Como se dijo, a los 9 días su cuerpo flotaba boca abajo en Salmon Creek, un arroyo serpenteante en medio de los bosques y cultivos al oeste de Rochester. La habían estrangulado a esta chica. Ese día la policía paró a Shawcroft por una infracción de circulación. Este iba con un pequeño niño y aunque representaba una violación de las reglas de libertad condicional, hicieron la vista gorda y le impusieron solamente una multa de $25. Todo esto por no tener un asiento adecuado para el niño. Durante el periodo de 1988 a 1990, aparecieron cadáveres en su mayoría de trabajadoras sexuales y drogadictas a las orillas del río Genesee. Las víctimas, como se dijo, fueron ultrajadas, violadas, estranguladas y abandonadas. Con el aporte del agente del FBI, Greg McCrary, todo esto con la realización del perfil criminológico, la policía de Rochester avanzó en la investigación e incrementó la vigilancia aérea. Las últimas víctimas contabilizadas o personas desaparecidas eran Darlene Trippett, Joan Cicero y Mary Welch. Para finales de 1989, la Policía Federal y local dejó las celebraciones navideñas para recorrer bosques, campos y pantanos de los alrededores de Salmon Creek en busca de Felicia Stephens. Aquella mañana, un helicóptero de la Policía Federal con el inspector en jefe John McAfee volaban sobre Salmon Creek a la altura de los árboles cuando al este divisó un cuerpo tumbado boca abajo en el hielo. Estaba a unos 3 kilómetros del lugar donde se encontraron los pantalones de Stephens y a unos 800 metros del sitio donde en 1988 fue descubierto el cuerpo de
Dorothy Black. Vio también un Chevrolet azul aparcado en el puente. La puerta del conductor estaba abierta y un hombre inclinado parecía estar orinando. McAfee enfocó sus prismáticos sobre el extraño espectáculo y envió un mensaje por radio a la policía montada. Estas siguieron al Chevrolet durante unos 10 kilómetros hasta una clínica y interrogó al conductor. Como se dijo, se trataba de Arthur Shawcross, el cual explicó que había parado para orinar cerca del río y que se dirigía a la clínica para buscar a una amiga, Clara Neal. Esta mujer, Clara Neal, terminaba el trabajo a las 13 horas y mientras tanto, Shawcross conversó amablemente con la policía en el aparcamiento del establecimiento. El Chevrolet fue confiscado y los inspectores interrogaron a Arthur Shawcross y a Clara Neal por separado. Como se dijo, el cuerpo descubierto en el río no era el de Felicia Stephens, sino el de Joan Cicero. Este estaba casi desnudo, con un solo jersey blanco y calcetines del mismo color. Y también tenía un único pendiente con una piedra rosa. Le habrían preferido algunas heridas, incluso el vientre y la cara seguían marcados algún tiempo después de su muerte. A las 21 horas, Neal fue puesta en libertad y volvió a su casa para la cena. Shawcross cenó con los inspectores y habló de su familia, su matrimonio, de su gran aprecio por la pesca, ¿sí? Y luego de esto lo acompañaron, la policía lo acompañó, digámoslo así, hasta su casa, ya que no tenían fundamentos para retenerlo. Pero decidieron vigilar. Sobre la medianoche, la policía llamó a la puerta de Clara Neal y en el Chevrolet que conducía Arthur habían encontrado un pendiente rosa que hacía juego con el que llevaba Joan Cicero en la oreja. Pidieron a la señora Neal que les acompañara donde pescaba Shawcross, todo esto donde pescaba habitualmente, y de madrugada los acompañó por el desfiladero del río Genesee, perdón, y por otros parajes predilectos de este individuo. Ella afirmó que Arthur no le había llevado nunca a Salmon Creek. Poco después de las 7 horas del día jueves, un cazador de ciervos descubrió el cuerpo congelado de Stephen, esto en una granja abandonada, a unos 275 metros del sitio donde habían aparecido sus vaqueros y sus botas. Como a Joan Cicero, también la habían estrangulado. A las 10:15 horas se da la orden de arrestar a Shawcross. En este caso, durante varias horas, un grupo de inspectores acorralaron al sospechoso, que en un principio, digamos que negó todo, incluso insistió en que nunca había sido cliente de prostitutas por miedo al SIDA. La investigación progresó a las 16:50 horas cuando su esposa Rose llegó junto a él. Al reunirse, se abrazaron, se besaron y ella le dijo que lo quería y estaría siempre a su lado. Al marcharse, los inspectores, digamos que lo presionaron y este les dijo, denme las fotos y un mapa. Miró rápidamente las fotos de las mujeres asesinadas, descartó algunas, pero
reconoció a la mayoría como víctimas suyas. Confesó 11 asesinatos y describió cada uno de ellos con todo detalle. La noche había caído cuando el criminal y 3 inspectores subieron a un coche de la policía, se dirigieron cerca de las costas del lago Ontario y sosteniendo una linterna con las manos esposadas, Shawcross se abrió camino a través de un bosquecillo y luego se detuvo. Apuntando la linterna hacia abajo, dijo, es aquí. En ese instante se terminó la búsqueda de 3 meses para encontrar a Mary Walsh. El 5 de enero de 1990, un día después de la detención de Shawcross, el jefe de la policía de Rochester anunció en rueda de prensa que el sospechoso había sido acusado de asesinato. Shawcross tenía una explicación para cada asesinato. Todas estas fueron recogidas en la confesión de 47 páginas que él mismo firmó. Por ejemplo, en el caso de Francis Brown, este dijo que estaba condenada a morir cuando un pie se enganchó en la palanca de cambio del vehículo, mientras peleaba con su cliente por $30. En la lucha, el pomo de la palanca se cayó, esto lo enfureció y la golpeó en la garganta. Eh, Francis Bravo llevaba nada puesto, aparte de las medias en ese momento, y Shawcross se las quitó también y las tiró, o mejor dicho, tiró toda la ropa en un salto cercano del ring. Luego, con el cuerpo desnudo apoyado en el asiento delantero de su vehículo, el asesino dio la vuelta a Rochester para finalmente aparcarlo en la garganta del río Genesee, cerca de uno de sus sitios favoritos de pesca, y allí Art estuvo más de una hora sentado al lado del cadáver escuchando música country, y luego abrió la puerta del coche y le empujó al acantilado. Esta fue una de las declaraciones de Shawcross contra, o lo que les hizo, mejor dicho, a una de sus víctimas. Al preguntarle a la policía cómo había podido ejecutar los asesinatos de una manera tan rápida y tan sencilla, y a la vez cortar después los cuerpos en pedazos, su respuesta fue: pregúntenle al tío Sam. Shawcross aseguraba que durante los años pasados en el ejército, estos le habían enseñado a matar y a desmembrar cadáveres. O sea, una persona muy, no sé cómo decirlo. El interrogatorio concluyó con un informe de 62 páginas, en el cual el asesino admitía que si estuviese libre, volvería a matar. Por espeluznante y concluyente que esto parezca, eh, no era nada más que el principio de todo esto. Posteriormente, tras una entrevista de varias horas, el psicólogo Joel Norris escribió que entre los numerosos factores que afectaban a Shawcross, jamás había visto ni oído hablar de un caso tan grave de estrés postraumático. Esta valoración fue la que eligió la testigo de la defensa en el juicio, en este caso la doctora Dorothy Lewis, que también entrevistó a Shawcross extensamente, digamos así.
El acusado se declaró inocente por enajenamiento mental. El asesinato de Gibson fue considerado como un caso aparte porque se descubrió el cuerpo en el condado vecino de Wayne. Eh, por lo tanto, el fiscal Charles Siragusa iba a pedir la condena por 10 cargos de homicidios, nada más. Las dos partes se aseguraron la colaboración de un nombre relevante de la psiquiatría criminal. La defensa contaba con la doctora Dorothy Lewis, catedrática de la Escuela de Medicina de Nueva York y conocida por un estudio sobre los condenados a muerte. Por su parte, la acusación presentaba al doctor Park Dietz, uno de los mejores asesores del FBI y de la CIA. Los psiquiatras empezaron sus sesiones de trabajo ahondando en la mente y en los motivos del acusado. Las entrevistas e interrogatorios comenzaron en primavera y se desarrollaron a lo largo de todo el verano. El juicio fue pospuesto 2 veces y la doctora Lewis se atrasó tanto en el informe fiscal que el juez, perdón, en el informe final, y el juez amenazó con desestimar su testimonio en este caso. Eh, la doctora recurrió a la hipnosis para obtener las revelaciones sobre el pasado de Shawcroft. El fiscal Siragusa había ganado en 40 ocasiones de asesinato, defensa o acusación, y por su parte la defensa compuesta por el doctor David Murante y Thomas Kokusi tenían solo experiencia en casos de atraco y banda de violadores. El fiscal Siragusa necesitó 3 semanas para exponer el caso, llamó a más de 60 testigos y remató, digamos, su alegato con pruebas forenses. En este caso, la palanca del cambio rota, la puerta del coche manchada de sangre y el sistemas de vidrio del Chevrolet aportaron un realismo adicional y convincente a las espantosas fotografías en color y a los informes patológicos. Shawcroft había engordado 20 kilos durante la espera del juicio y sentado entre la mesa de la defensa, con las manos entrecruzadas sobre el estómago, parecía no darse cuenta de los acontecimientos que se estaban desarrollando a su alrededor. La doctora Lewis percibió lagunas y contradicciones en las conversaciones que tuvo con Shawcroft cuando éste hablaba sobre los crímenes. Por ello, decidió ir 5 veces a la cárcel del condado de Monroe entre marzo y agosto de 1990. Colocaba los pies del acusado en una silla y lo inducía, digamos, a un estado hipnótico, y de esta manera la psiquiatra abrió, digamos, una cámara de horrores del infierno para este personaje. El acusado adoptó múltiples personalidades y a través de ellas volvió a revivir experiencias dolorosas y traumáticas de su niñez. Shawcroft declaró que la mayoría de sus víctimas les recordaban a su madre o a su hermana menor. En un video que la doctora Lewis grababa en una de sus sesiones, Shawcroft regresó a la infancia y contó a gritos cómo su madre le clavó el mango de una escoba en el recto para castigarlo por haber mantenido un acto incestuoso con su hermano. En otros momentos, adoptaba la personalidad de su madre, que lo azotaba con correas y varas.
Shawcross afirmó también que ser la reencarnación de un caníbal de Inglaterra del siglo XIII y dio descripciones sobre tortura, decapitación y canibalismo. Por su parte, el psiquiatra de la acusación, el doctor Parpies, utilizó técnicas tradicionales de entrevista para que Shawcross le hiciera un relato incoherente, pero vivido de su experiencia como soldado en Vietnam. Shawcross contó a 10 que solía estar aturdido cuando mataba y no entendía por qué daba vueltas en el coche con alguno de los cadáveres sentado a su lado. O iba a ver los cuerpos algunos días después y se quedaba a veces dormido al lado de ellos durante horas. Confesó también al psiquiatra de la acusación que había tenido problemas en la pubertad y que la pequeña Arenan Hill le recordó mucho a su hermana más pequeña. El doctor Diaz veía solo a un simulador listo que intentaba, o que inventaba, mejor dicho, historias, y su diagnóstico fue el de trastorno de personalidad antisocial. Esto es la ausencia de escrúpulos morales y sentimientos empáticos. Ninguna de las anécdotas de Vietnam se pudieron comprobar y tampoco existía un expediente de combate. Se confirmó la mutilación de 2 o 3 víctimas, pero no habían suficientes pruebas de canibalismo. Por su parte, el juicio estaba bien encausado. La doctora Lubis no se rendía y creó una gran agitación en la sala del tribunal al anunciar que en una radiografía se veían lesiones en el cerebro del acusado. La doctora mencionó también que en unos exámenes se pudieron comprobar o demostrar que este tenía el síndrome XXI. Combinación de cromosomas sexuales asociado a veces con conductas muy violentas y agresivas anormales. La psiquiatra explicó que con semejante patología, explosiones incontroladas de rabia podían convertirse en verdaderos ataques, seguidos de vértigo, pérdida de memoria y necesidad de dormir. Por su parte, el juez puso fin al estudio del cerebro de Arthur Shawcross y negó una suspensión del juicio para que el acusado fuera sometido a una tomografía por emisión de positrones. Siragusa estaba también en posesión de un informe de 37 páginas que el acusado había escrito unos meses antes para otro psiquiatra, en el cual contaba que de niño había practicado sexo oral con su madre, con sus 2 hermanas, una prima, 2 vecinas y una de las maestras de escuela. Aseguraba también que en la edad adulta, 5 hombres le habían violado en la cárcel de Ática y otros 5 mientras pescaba en Rochester. Como toque final, el fiscal Siragusa llamó a declarar a un neuropsiquiatra local, el doctor Eric Kane. El alegato final empezó el 5 de diciembre y el jurado deliberó durante unas 6 horas y media, más o menos. El jueves 13 de diciembre de 1990, a las 10:57 horas, Shawcross, sentado entre sus abogados, escuchaba tranquilamente el veredicto de culpabilidad emitido por el portavoz del juzgado.
su expresión de indiferencia no cambió a lo largo a lo largo del resto del juicio. El juez Wisner pidió que el acusado se acercara y le dijo, señor Shawcroft, ahora tiene la posibilidad de hablar. Todos deseamos comprender lo que pasó. A esto, los oídos de toda la sala se esforzaron en captar las respuestas. No hay comentarios en este momento, contestó el condenado entre dientes. Imperturbable y fijando la mirada sin expresión sobre el juez Winsey, se pronunciaba la sentencia de 25 años de cárcel consecutivos cada uno, en total 250 años. En prisión, Shawcroft se dedicó a pintar y dibujar. Sus deficientes obras se cotizaban a elevado precio por el único motivo de ser autoría de un conocido asesino en serie. También se dedicó a dar entrevistas a diversas cadenas de televisión, entre ellas para el programa Índice de Mortalidad de Discovery Channel y en otros programas también. Inclusive salió al aire con fotografías de sus víctimas en la mano mientras utilizaba una llamativa camiseta de color rojo. El 10 de noviembre del 2008, tras quejarse de fuertes dolores en las piernas, fue trasladado al Centro Médico de Albany y a las 21:50 horas sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió. Arthur Shawcroft tenía 63 años de edad. Su cadáver fue incinerado y esto en una ceremonia privada y sus cenizas entregadas a su hija. Ahora voy a hablar un poquito sobre los perfiles de este asesino, o básicamente los perfiles que yo creo que son los que identifican a esta persona. Digamos que en el supuesto, o mejor dicho, Vicente Garrido dice que en el supuesto de que las víctimas no haya sobrevivido, el análisis victimológico es fundamental para encontrar al asesino. Esto consiste en el estudio exhaustivo y minucioso de las características de las víctimas, y estas pueden proporcionar información relevante, muy útil para poder realizar una parte del perfil criminológico del victimario o del asesino. Para el caso del cual he estado hablando, podría decir que el perfil victimológico, el año 1972, viene dado por la elección de niños entre 8 y 10 años, con la característica de ser violados y estrangulados. Para el caso de las mujeres o de los crímenes comprendidos entre el 88 y 90, viene dado por mujeres blancas entre 2 a 35 años, trabajadoras sexuales, alcohólicas, drogadictas, o ambas cosas a la vez, con necesidades adictivas y de muy escasos recursos. Aparte, consideradas presas fáciles por aquellos años, ya que
si desaparecían, por lo general no se realizaban investigaciones debido al estilo de vida que éstas tenían, y por su trabajo tal vez había la posibilidad de que se marchasen a otra ciudad. Otra de las características que considero eh, para una perfilación victimológica era de que el autor de los asesinatos eliminaba los cuerpos en el río con el objeto de no dejar, de no dejar pruebas. En cuanto al perfil geográfico, digámoslo así, eh, Canter concluye, tras un estudio de asesinos en serie, que en la realización del perfil geográfico no solo hay que tener en cuenta la escena del crimen, donde se encuentra a la víctima, sino que es muy importante conocer el lugar donde el agresor y víctima entran en contacto, ya que este lugar es más, ¿cómo podría decir? Es el que más se relaciona con el domicilio de la víctima. Por ello, es necesario conocer los pasos en este caso, de la víctima. Saber dónde fue vista por última vez, cómo y por qué llegó hasta allí, por ejemplo. Para el caso que estoy analizando, podría decir que el perfil geográfico tiene su punto de partida en la zona central de la ciudad de Rochester, se amplía hasta la zona roja en donde estaban las trabajadoras sexuales, que luego serían sus víctimas, y posteriormente hasta las orillas del río Genesee, en donde se dejaban o se descartaban los cuerpos de la víctima. En cuanto a la firma, podemos decir que la firma del asesino representa el motivo del crimen, el porqué, eh, refleja la razón por la que el asesino comete el delito, la emplea para describir los aspectos distintivos de las conductas realizadas, que en muchas ocasiones revelan sus necesidades, digamos, psicológicas y emocionales. En algunos delitos, especialmente violentos o seriales, el asesino revela en la forma sus fantasías o rituales, otorgándole un carácter único y particular, digamos, a cada uno. Shawcroft tenía como firma el estrangulamiento, la mutilación, el ensañamiento, dejar marcas profundas en los cadáveres y la actividad post-mortem. Como corolario, podría decir que Arthur Shawcroft es considerado como un pedófilo, un violador, un golpeador, perverso, piromaníaco, depredador, esquizofrénico, desmembrador, sociópata, psicópata, caníbal sádico, necrófilo y asesino serial. Bueno, espero que le haya gustado el video. Con esto doy por concluida la clase.